Bienvenidos a Reavivados por su palabra, donde nos sumergimos en la palabra de Dios y exploramos su significado y aplicación en nuestra vida diaria. Hoy vamos a reflexionar sobre el capítulo 21 del libro de Éxodo, buscando inspiración y dirección para vivir de acuerdo con su voluntad. Quédate y juntos participemos de esta experiencia espiritual. El conjunto de leyes de los capítulos 21 al 23 está dirigido a los jueces encargados de administrar la justicia, aquellos que Moisés había nombrado como sus colaboradores por consejo de Jetro. De este modo tendrían una base sólida para resolver los litigios entre el pueblo. Es interesante que el primer tema que Dios aborda sea la esclavitud, precisamente porque ellos mismos habían sido esclavos durante mucho tiempo y habían recibido tratos crueles. El tema de la esclavitud puede sonar muy ofensivo para nosotros hoy, pero debemos entender que esta práctica era muy común en las sociedades antiguas y continuó vigente en muchos países hasta hace poco más de 150 años. Sin embargo, hoy existe otra clase de esclavitud aún más cruel y quizás menos visible. Aunque en la Biblia se menciona la esclavitud y se establecen leyes relacionadas, es importante dejar claro que Dios no la establece, sino que la regula bajo principios completamente distintos a los que las sociedades han intentado implementar. Cada una de estas regulaciones estaba destinada a resaltar el valor de las personas que se encontraban en esta condición de servidumbre. Lo más sorprendente de estas regulaciones es que la esclavitud en Israel era voluntaria y tenía un tiempo limitado, 6 años, y al séptimo el siervo quedaba libre. Por eso algunos han sugerido que debería existir una especie de contrato o acuerdo entre las partes. Solo por amor al amo y al bienestar recibido, el contrato podía extenderse indefinidamente. Pero este acto debía realizarse públicamente, nunca por la fuerza ni en contra de la voluntad del siervo. Había 4 formas básicas que un hebreo podía convertirse en esclavo de otro hebreo, nunca de un extranjero. Número 1. En caso de pobreza extrema, podía vender su libertad, Levítico 25:39. Número 2. Un padre podía vender a su hija como sirvienta con la intención de que eventualmente se casara con alguien de esa familia, Éxodo 21:7. Número 3. En caso de bancarrota, un hombre podía volverse siervo de sus fiadores, Segundo de Reyes 4:1. Y número 4. Si un ladrón no tenía cómo pagar una restitución adecuada, Éxodo 22:3 y 4. Por tanto, las ideas de secuestro, comercio de personas y servidumbre perpetua bajo tratos inhumanos que comúnmente asociamos con la esclavitud simplemente no se aplican a la práctica regulada en el Antiguo Testamento. De hecho, fue gracias a los principios bíblicos que la esclavitud fue cuestionada y finalmente abolida. Aunque hoy la esclavitud ha sido erradicada legalmente, aún existen una mucho más cruel: la esclavitud del pecado y del diablo, Romanos 6:16. Esta se manifiesta de muchas formas: un hábito, una práctica inmoral, un vicio, etc. Pero hay esperanza. Jesús vino para traernos libertad, Lucas 4:18. Y cuando lo aceptamos y conocemos la verdad, somos verdaderamente libres, como dice Juan 8:32. Otro tema importante abordado en estos capítulos son las leyes sobre los actos de violencia y las retribuciones correspondientes. Es posible que algunas de estas leyes nos parezcan rígidas o primitivas, pero debemos recordar que pertenecen a una cultura y época diferentes. Nosotros como creyentes estamos llamados a someternos a las leyes civiles bajo las cuales vivimos, siempre y cuando no contradigan la ley de Dios. Romanos 13:1 al 4 y Hechos 5:29. Una de las leyes más conocidas es la del ojo por ojo y diente por diente, también llamada la ley del talión, Éxodo 21:24, Levítico 24:19 al 20 y Deuteronomio 19:21. El nombre proviene del talín lex talionis, que significa ley semejante. Esta no buscaba fomentar la violencia, sino contenerla. En aquel tiempo, las lesiones o muertes eran vengadas por el pariente más cercano, conocido en hebreo como Goel. Números 35:19 al 27. Y esas venganzas solían ser desproporcionadas. Por tanto, la ley del talión
buscaba establecer límites ajustando la retribución a la gravedad del daño y deteniendo el ciclo de violencia, a diferencia de lo que pensaba Lamec, quien pretendía cobrar 70 vidas por una. Génesis 4, 23 al 24. Es importante entender que esta ley fue dada en un contexto judicial y no como una licencia para tomar venganza personal. Este contexto explica la interpretación que hace Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 38 al 43, cuando nos invita a poner la otra mejilla. En la cultura judía, un golpe en la mejilla derecha era considerado un gran insulto, no una agresión física violenta. Jesús no estaba diciendo que debemos permitir agresiones físicas impunes, sino que nos llama a no responder con el mismo espíritu vengativo, especialmente en asuntos personales. En casos de agravio físico o daño grave, las autoridades civiles deben actuar, pero el creyente no debe permitir que su corazón se llene de odio. El Señor Jesús va más allá al decir que debemos amar a nuestros enemigos. Mateo 5, 43 al 48. Amar no significa sentir afecto, sino actuar con bien hacia ellos, como el Padre Celestial lo hace con justos e injustos. De esta manera mostramos que somos verdaderos hijos de Dios, reflejando su carácter y no el del enemigo. Juan 8:44. Acude hoy a Jesús y agradécele porque Él te ha liberado de la esclavitud del pecado en todas sus formas. Pídele que te ayude a usar esa libertad para amar, incluso a aquellos a quienes no lo merecen por sus acciones, de modo que tu corazón no sea contaminado por el odio ni el resentimiento, y así evidencias que eres su hijo, llamado a reflejar su carácter. Recuerda, yo soy Jonarvin Rincón y deseo que Dios te siga bendiciendo.